¿Alguna vez has sentido que sin darte cuenta te convertiste en la columna vertebral de todos, menos de ti misma? Que siempre estás ahí, firme, fuerte, disponible, pero por dentro, cansada, rota, silenciosa. Llevas una armadura que pesa, que duele, que te obliga a callar cuando en realidad quisieras gritar, porque aprendiste que una mujer buena es la que aguanta, la que perdona, la que se sacrifica, la que se adapta. Pero, ¿quién te enseñó a cuidarte a ti? ¿Quién te enseñó que decir basta no es egoísmo, sino supervivencia? Vivimos en un mundo que aplaude a la mujer que se anula por todos, pero juzga a la que se elige, que celebra a la que se calla, pero critica a la que se pone de pie. ¿Y tú? Por años te tragaste tus lágrimas, tus cansancios, tus dudas, tus sueños. Lo hiciste por amor, lo hiciste por miedo, lo hiciste porque no sabías que podías vivir de otra forma. Pero llega un punto en la vida en el que ya no puedes más, en el que te miras al espejo y no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Y ahí, justo ahí, empieza el despertar. Una mujer estoica no nace, se forma en medio de los golpes, se moldea en la soledad, en las decepciones, en las pérdidas, pero también se afirma en su elección de no repetir lo que la dañó. Ella no necesita demostrar nada a nadie, no busca aplausos ni explicaciones. Ella elimina, en silencio, sin escándalo, sin venganza, porque entendió que no todo merece una respuesta, que no todo vale su energía, que su paz no es negociable. Y es que hay un momento en que algo dentro de ti cambia. Ya no se trata de ser más fuerte que el dolor. Se trata de dejar de exponerte al dolor innecesario. Ya no se trata de aguantarlo todo. Se trata de seleccionar, de cuidar tu entorno, tus pensamientos, tus palabras, tu alma, porque entendiste que mereces paz, que mereces amor, que mereces descanso, que no tienes que demostrar tu valor a nadie. Este video no es para mujeres perfectas, es para las que han caído y se han levantado, para las que están cansadas de cargar con todo y no soltar nada, para las que han amado hasta vaciarse, para las que han callado por miedo y ahora están listas para hablar, aunque sea en voz baja. Para ti, que sabes lo que es darlo todo, y hoy te preguntas qué pasaría si por fin te dieras algo a ti. Quédate, porque hoy vamos a hablar de eso que nadie te enseñó. Lo que una mujer fuerte, una mujer consciente, una mujer estoica, elimina en silencio para volver a sí misma. Y cuando empieces a hacerlo, no solo recuperarás tu energía, también vas a recordar algo que habías olvidado. Tú también mereces paz. Número 1. Las expectativas ajenas. Una mujer estoica, con el tiempo, aprende a caminar en silencio entre las ruinas de las expectativas que otros levantaron sobre su vida. Desde que era niña, le dijeron cómo debía comportarse, qué debía sentir, cómo debía vestir, a quién debía amar y en qué momento debía callar. Le hicieron creer que su valor dependía de cuánto agradaba, de cuántas sonrisas provocaba, de cuán dócil y correcta era a los ojos de los demás. Pero esa voz externa, esa constante exigencia por ser todo para todos, era una jaula dorada, brillante por fuera, pero asfixiante por dentro. Y así, durante años, caminó con una sonrisa que no siempre era suya, diciendo sí, mientras gritaba no por dentro, viviendo una vida moldeada por otros, mientras su verdadera esencia dormía en silencio, esperando ser elegida. Pero un día, no uno glorioso, sino uno íntimo, solitario y profundamente revelador, algo dentro de ella se quiebra. O mejor dicho, algo dentro de ella se enciende. Comprende que toda su vida ha estado tratando de cumplir expectativas que nunca eligió. Ha vestido trajes que no le pertenecen, ha interpretado papeles que no escribió. Y entonces, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, se dice a sí misma: ya basta. No vine a este mundo a cumplir con nadie. Vine a ser yo.
Esa afirmación no es arrogancia, es supervivencia emocional, porque ha entendido que seguir complaciendo es otra forma de desaparecer. Y cuando decide soltar las expectativas ajenas, comienza una revolución silenciosa pero poderosa. No se trata de volverse indiferente, ni de dejar de amar a quienes la rodean. Se trata de poner orden interno, de mirarse al espejo y preguntarse, por fin, con honestidad brutal, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace bien, aunque no sea aprobado por los demás? Y entonces ocurre lo que para muchos parece egoísmo, pero que en realidad es dignidad. Empieza a elegir su paz por encima del agrado, su descanso por encima del rendimiento, su autenticidad por encima del aplauso. Porque una mujer fuerte no es aquella que siempre complace y nunca falla, es aquella que, aun sabiendo que decepcionará, elige no traicionarse a sí misma. Es aquella que no vive en función de encajar, sino en fidelidad con su verdad, que no se deja definir por las miradas externas, sino por el respeto que se tiene cuando apaga el ruido y escucha su alma. Esa es la mujer estoica, no fría, no distante, sino profundamente honesta. Una mujer que ya no busca ser entendida por todos, porque se ha entendido a sí misma. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes que has vivido atrapada en un mar de expectativas ajenas, recuerda esto: no les debes tu vida a quienes esperan que seas otra persona. No viniste a este mundo a actuar, sino a vivir con el corazón en la mano, incluso si eso incomoda. Número 2. La culpa innecesaria. La culpa ha sido por siglos una sombra que persigue en silencio a muchas mujeres. Una culpa que no nace del daño real causado, sino de haberse elegido a sí mismas. Una culpa aprendida, implantada desde la infancia, desde las miradas juzgadoras, los deberías impuestos, los silencios prolongados que duelen más que un grito. Se sienten culpables por decir que no, por querer estar solas, por no responder un mensaje de inmediato, por no poder con todo. Culpables por no cumplir con todas las expectativas a la vez. Ser fuertes pero suaves. Ser exitosas pero modestas. Ser independientes pero siempre disponibles para los demás. Y esa culpa innecesaria se convierte en una cadena invisible que pesa sobre los hombros, que se traga los sueños, que apaga la voz interior. Pero una mujer estoica despierta, y cuando lo hace, no con un estallido, sino con una claridad feroz, entiende que esa culpa no es suya, que ha sido programada para cargar con responsabilidades emocionales que no le pertenecen, que ha pedido perdón demasiadas veces por simplemente existir como es, que ha intentado complacer a costa de su propia esencia y que ha confundido el amor con la autoanulación. Y ahí, en ese instante de lucidez que no necesita testigos, comienza a soltar, no desde el odio, sino desde el perdón. Se perdona por haberse postergado, por haberse juzgado tan duramente, por haberse exigido perfección. Y con ese acto sagrado de perdón, suelta también la culpa innecesaria. Porque una mujer fuerte entiende que no puede florecer mientras se castiga por cada paso que da. Y por eso deja de pedir permiso para respirar. Deja de justificarse por priorizar su paz. Deja de cargar las emociones de los demás como si fueran suyas. Aprende a poner un alto, a decir, esto no me corresponde. Esto no lo voy a cargar más. Porque su bienestar también importa. Porque su salud mental también merece espacio. Porque no puede seguir apagando su luz por miedo a molestar. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes esa culpa clavada en el pecho, esa voz que te susurra que no estás haciendo suficiente, quiero que hoy la cuestiones. ¿De dónde viene? ¿Quién te la sembró? ¿A quién estás tratando de salvar mientras te hundes tú? Hoy, suelta la culpa que no es tuya. Suelta la necesidad de cargar con todo. Porque mereces elegirte sin sentirte egoísta. Merezcas descansar sin dar explicaciones. Mereces ser libre sin culpa. Número 3.
la necesidad de aprobación. Hay un tipo de prisión que no tiene barrotes, pero encierra igual. Es la prisión de vivir pendiente de lo que otros piensan, de actuar con cuidado, no por respeto, sino por miedo al juicio, de modificar la propia voz para que no suene demasiado fuerte, de contener la risa, el llanto, la rabia, por temor a no agradar. Esa es la cárcel de la aprobación, y muchas mujeres han vivido en ella sin siquiera saberlo, porque desde niñas se les enseñó a agradar, a ser buenas, dóciles, amables, incluso si eso significaba callarse, tragarse la verdad o fingir estar bien cuando el mundo por dentro se desmoronaba. Una mujer estoica en su camino de despertar comienza a ver esa prisión con claridad. Se da cuenta de cuántas decisiones ha tomado no por convicción, sino por miedo a decepcionar. Se da cuenta de cuántas veces se traicionó a sí misma para mantener la paz externa, mientras su alma gritaba por dentro, y entonces llega el momento en que se hace una pregunta tan simple como poderosa. ¿De qué me sirve ser querida por todos, si para lograrlo tuve que dejar de quererme a mí? Es ahí donde empieza la verdadera libertad. Porque una mujer fuerte ya no negocia su autenticidad por aplausos, ya no se maquilla emocionalmente para encajar, ya no se disculpa por ser intensa, profunda, directa, sabia, ya no se achica para no incomodar, porque entendió que el precio de ser aprobada por todos es demasiado alto, su alma. Y su alma ya no está en venta. La mujer estoica deja de mendigar migajas de validación. No necesita likes para sentir que vale. No necesita la aprobación de su madre, de su pareja, de sus amigas, de su jefe, porque ha aprendido a validarse sola, a reconocerse frente al espejo sin aplausos, a caminar con la frente en alto, aunque la critiquen, a sostenerse incluso cuando se queda sola, porque entendió algo profundo, que nadie afuera tiene el poder de definir su valor. Y si tú, que estás escuchando esto, te das cuenta de que llevas años viviendo para agradar, no te juzgues, no te culpes, solo obsérvalo y empieza hoy a liberarte. Cada vez que digas lo que piensas con respeto, aunque no sea popular, te estás liberando. Cada vez que te pongas un límite y digas, esto no lo acepto más, aunque incomode, te estás sanando, porque la libertad no empieza con gritos ni rupturas externas. Comienza cuando dejas de vivir para que te aprueben y empiezas a vivir para que tu alma respire. Número 4. Las relaciones que drenan. En la vida, no todas las personas que se cruzan en nuestro camino están destinadas a quedarse, y mucho menos a acompañarnos en nuestra evolución. Algunas llegan disfrazadas de amor, amistad o apoyo, pero con el tiempo descubrimos que su presencia es una carga silenciosa, un peso invisible que poco a poco va minando nuestra energía y nuestra paz interior. Estas son las relaciones que drenan, aquellas que no golpean con fuerza para dejarnos heridas evidentes, sino que nos desgastan con pequeñas pero constantes dosis de desánimo, crítica sutil, indiferencia disfrazada o exigencias imposibles. Se vuelven una corriente que, sin que lo notemos al principio, nos arrastra hacia abajo, quitándonos el brillo, la alegría, la confianza. Una mujer fuerte y estoica aprende a leer esas señales que el corazón y la mente envían con mucha claridad. Sabe identificar el cansancio emocional que queda después de cada encuentro, el peso en el pecho que no desaparece y la voz interna que le dice que algo no está bien, aunque la mente trate de justificarlo. Sabe que no se trata solo de personas que no son perfectas, sino de vínculos que, a pesar de su aparente cercanía, le hacen un daño profundo y constante, como un goteo que termina por perforar incluso la roca más sólida.
Con el tiempo, esta mujer valiente comprende que no es su responsabilidad cargar con las heridas ni con las inseguridades de los demás, que no puede ni debe intentar llenar un pozo sin fondo con su propia energía. No es egoísmo ni falta de amor decir basta y poner distancia con quienes no solo no aportan a su bienestar, sino que lo destruyen. No se trata de cortar por cortar, sino de protegerse, de crear un espacio sagrado donde pueda crecer sin cargas ajenas que la hundan. Cada relación es un jardín que puede florecer o marchitarse, y ella, con sabiduría, decide cuáles cuidar y cuáles dejar ir, aunque eso duela. El proceso de soltar esas relaciones no siempre es fácil. Muchas veces son personas que han formado parte de su historia por años, familiares, amigos de infancia, parejas que fueron promesas de felicidad y terminaron siendo fuentes de tristeza. Pero la fortaleza verdadera no está en aguantar el dolor por la costumbre o el miedo a la soledad, sino en saber que mereces mucho más que lágrimas escondidas, silencios incómodos o críticas disfrazadas de consejos. Aprender a decir no a quienes solo absorben tu luz es un acto revolucionario de amor propio, una forma de proteger el templo sagrado que es tu alma. Y si estás ahí, escuchando esto, y te reconoces en una relación que te drena, quiero que sepas que no estás sola. No es tu culpa. No tienes que cargar con esa culpa ni con esa sensación de responsabilidad por la infelicidad o la insatisfacción de otros a costa de la tuya. El primer paso es reconocer que mereces paz, que mereces relaciones que te eleven, que nutran y que te permitan ser tú misma sin miedo ni máscaras. Y luego, con valentía, traza esa línea invisible pero firme que defina hasta dónde permites que otros entren en tu mundo. Esa línea no solo es un límite, es una declaración poderosa que dice: me respeto, me valoro y exijo respeto. Porque en la soledad elegida, en la distancia puesta con amor propio, se encuentra la fuerza más profunda, la que no depende de la presencia constante de otros, sino de la relación sagrada contigo misma. Y cuando aprendes a nutrirte de tu propia luz, cuando te haces tu mejor compañía, esas relaciones que te drenan pierden su poder y tú recuperas la energía para vivir con plenitud, con autenticidad, con paz. Esa es la verdadera libertad. No solo alejar lo que te hace daño, sino elegir lo que te hace bien, siempre. Número 5. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es uno de los muros invisibles más poderosos y paralizantes que puede enfrentar una mujer fuerte. Es una sombra que se cuela sigilosamente en su mente y corazón. Una voz interna que susurra que no es suficiente, que no será aceptada, que su valor depende de la aprobación de los demás. Pero una mujer estoica, con el tiempo y la experiencia, aprende que ese miedo es un enemigo silencioso, un espejismo que limita su libertad y su autenticidad. Este miedo al rechazo no surge de la nada, nace de heridas profundas, de momentos en los que fue juzgada, ignorada o excluida, de heridas que a veces ni siquiera ella recuerda conscientemente, pero que laten en lo más profundo de su ser. Sin embargo, la mujer que busca la fortaleza sabe que vivir encadenada a ese temor es renunciar a sí misma, es aceptar vivir en una cárcel invisible donde cada paso, cada palabra, cada sueño queda atrapado por la ansiedad de no ser suficientemente buena para los demás. Ser fuerte no significa no sentir miedo. De hecho, significa mirarlo de frente, reconocerlo sin huir y caminar a pesar de él. Es entender que el rechazo no es el fin del mundo, sino una experiencia inevitable en el camino de la vida. Porque cada vez que alguien dice no, no está hablando de tu valor intrínseco, sino de sus propios límites, miedos y prejuicios. Ese no que duele no es un reflejo de quién eres, sino de la incapacidad de otros para verte con tus colores auténticos.
Cuando una mujer estoica aprende a soltar ese miedo, empieza a vivir desde un lugar de poder interno. Ya no busca encajar en moldes impuestos, ni esconder partes de sí misma para evitar juicios. Se da permiso para ser imperfecta, para equivocarse, para mostrar sus vulnerabilidades sin temor a ser abandonada o criticada. Porque sabe que la aceptación más valiosa y transformadora viene de dentro, no de afuera. Se acepta a ella misma, con sus luces y sombras, y esa aceptación le da un escudo invencible contra el rechazo externo. El miedo al rechazo entonces deja de ser una cárcel y se convierte en una señal para crecer. Cada vez que sientes ese miedo, es una invitación a desafiarlo, a hacer algo que te asusta, a ser auténtica sin pedir disculpas. Porque detrás de ese temor está la puerta a una vida más libre, más verdadera y llena de significado. La mujer fuerte sabe que, aunque el rechazo duela, su dignidad, su valor y su poder no dependen de la opinión de otros. Y si tú estás escuchando esto y ese miedo te paraliza, quiero que sepas que no estás sola, que no eres débil por sentirlo, sino humana. Pero también que tienes dentro de ti una fuerza inmensa, un fuego que puede iluminar incluso las noches más oscuras. Atrévete a soltar el miedo al rechazo, a caminar con la cabeza en alto, aunque tiemble tu corazón. Porque la libertad comienza el día que decides amarte lo suficiente para no dejar que el miedo decida por ti. Número 6. Las comparaciones. Las comparaciones son ladrones silenciosos que roban la alegría, la paz y la confianza de una mujer. Desde el momento en que abre los ojos y se enfrenta a un mundo saturado de imágenes, opiniones y estándares ajenos, la tentación de medirse con otros aparece como una sombra constante. Sin embargo, la mujer estoica sabe que las comparaciones no solo son injustas, sino también devastadoras, porque compararse es hacerle un juicio a su propia esencia con criterios que no le pertenecen. Cuando una mujer se compara, deja de ver su camino único para perderse en el reflejo distorsionado de lo que otros tienen o aparentan tener. Se olvida de que su valor no depende de tener más, de ser más bonita, más exitosa o más reconocida, sino de ser fiel a sí misma. La comparación es un espejo roto que fragmenta su identidad y la lleva a un terreno peligroso, la insatisfacción constante, la envidia, la frustración y la sensación de insuficiencia. La mujer estoica entiende que el único rival digno de enfrentar es ella misma, su versión de ayer, su crecimiento interior. Cada persona camina por senderos distintos, con batallas invisibles y tiempos propios. Compararse con otros es ignorar la singularidad que la hace especial. Es perder la conexión con su propia historia y potencial. Más que una competencia externa, la vida es un viaje interno donde la meta es ser mejor, no igual. Romper con el hábito de compararse es un acto de amor propio radical. Es elegir valorar lo que ya es, con sus virtudes y defectos, y agradecer cada paso dado. Es entender que cada experiencia, cada logro y cada caída forman parte de su aprendizaje, y que nadie más puede vivir su historia ni replicar su luz. Cuando una mujer estoica se libera de las cadenas de la comparación, abre espacio para la gratitud, la aceptación y una confianza sólida que no depende de nada externo. Si alguna vez sientes que la comparación te consume, que te hace dudar de ti misma o de tu camino, recuerda que eres única en todo el universo, que tu valor no está en el reflejo de otros, sino en la autenticidad de tu alma. Cada vez que quieras compararte, detente y mira hacia adentro. Pregúntate, ¿estoy compitiendo conmigo misma? ¿Estoy creciendo desde mi verdad o perdiendo energía en medir lo que no necesito medir? La respuesta te devolverá la paz y te devolverá a ti. La verdadera fortaleza está en aceptar que el único estándar válido eres tú, en dejar ir la comparación para abrazar la propia grandeza.
porque solo cuando dejas de medir tu vida con la regla de otro, empiezas a construir una vida con la medida de tu propio corazón. Número 7. Las justificaciones constantes. Las justificaciones constantes son como un muro invisible que detiene el verdadero crecimiento de una mujer. Cuando nos encontramos justificando cada acción, cada decisión, cada pensamiento, estamos, sin querer, dando poder a las dudas y al miedo que habitan dentro de nosotras. La mujer estoica sabe que justificarse no es un signo de fortaleza, sino una forma sutil de evadir la responsabilidad y la autenticidad. Cada excusa que lanzamos es un pequeño grillete que nos ata a la inseguridad y a la búsqueda eterna de aprobación externa. Es fácil caer en la trampa de explicar, de dar razones, de querer que otros entiendan o acepten nuestras decisiones, especialmente en un mundo que constantemente cuestiona y juzga a la mujer que se atreve a ser diferente. Pero una mujer fuerte y estoica aprende a caminar con la certeza de sus actos, sin sentir la necesidad de defenderse, sin tener que demostrar nada a nadie. Ella actúa desde un lugar de convicción interna, donde la coherencia con sus valores es más importante que cualquier explicación que pueda ofrecer. Justificarse constantemente es una forma de inseguridad que agota el alma y dispersa la energía. Es como si, en vez de caminar ligera, cargáramos un peso extra que no nos pertenece. La mujer que busca la libertad sabe que no debe dar explicaciones para validar su existencia o sus elecciones. Sabe que sus actos hablan por sí mismos y que quien realmente la ama o respeta no necesita razones para entenderla. Renunciar a las justificaciones es un acto de valentía. Es decir, aquí estoy con mis decisiones y mis consecuencias y no debo nada a nadie más que a mí misma. Significa cultivar una confianza profunda que no se tambalea ante la crítica ni la incomprensión. Es aprender a honrar su verdad, incluso cuando otros no la entiendan o no la compartan. Si alguna vez te encuentras atrapada en la necesidad de justificarte, detente y reflexiona. ¿Por qué necesito esta aprobación? ¿Estoy actuando para agradar o para ser fiel a mí misma? Reconocer este patrón es el primer paso para romperlo y caminar hacia una vida más libre y auténtica. La mujer estoica elimina las justificaciones porque sabe que su valor y su poder no dependen de lo que otros piensen o digan. Su fortaleza radica en su coherencia, en su integridad y en la paz que nace de aceptarse tal como es, sin tener que explicarse ni pedir permiso para vivir. Número 8. La autoexigencia tóxica. La autoexigencia tóxica es como una sombra persistente que sigue a la mujer día y noche, un ruido interno constante que nunca la deja en paz. Es esa voz implacable que le exige más, siempre más, sin importar cuánto haya logrado o cuánto se haya esforzado. Esa misma voz que no celebra victorias, sino que inmediatamente busca el próximo error, el próximo defecto, la próxima razón para sentirse insuficiente. La mujer estoica comprende que esta forma de exigirse no es un signo de fortaleza ni de disciplina saludable. Es una cadena invisible que la mantiene prisionera, consumiendo su energía, minando su autoestima y ahogando su alegría de vivir. Cuando la autoexigencia se convierte en un tirano, deja de ser un motor para avanzar y se vuelve un castigo constante. Cada pequeño tropiezo, cada error, cada instante de descanso es interpretado como una debilidad intolerable. La mujer que vive así no se da espacio para respirar, para descansar, ni siquiera para reconocerse como un ser humano imperfecto, que aprende, que crece, que se equivoca. Esta exigencia exagerada genera un desgaste emocional y físico profundo, porque no se trata solo de querer mejorar,
sino de vivir bajo la presión de estándares inalcanzables que la desgastan lentamente y le roban su paz interior. La mujer fuerte, aquella que ha abrazado el estoicismo, sabe que este tipo de autoexigencia no es aliada, sino enemiga silenciosa. Sabe que el verdadero poder no reside en ser perfecta, sino en ser auténtica. Que el valor personal no está determinado por el nivel de cumplimiento de expectativas irreales, sino por la coherencia con sus propios valores y el respeto hacia sí misma. Ella entiende que el camino hacia la mejora personal no debe estar marcado por el sufrimiento ni la autocrítica destructiva, sino por la paciencia, la compasión y la constancia. Esta mujer se ha dado cuenta de que exigir demasiado de sí misma sin permitirse margen para la imperfección es como intentar construir un castillo sobre arena movediza. No hay estabilidad, no hay seguridad. Por eso, con coraje y sabiduría, comienza a soltar esa mochila pesada que la autoexigencia tóxica representa. Aprende a establecer límites internos, a escuchar su cuerpo y su alma cuando piden descanso, a reconocer sus logros y a valorarse más allá de sus resultados, porque sabe que la perfección no existe y que la belleza de la vida está en el proceso, en la lucha, en la capacidad de levantarse una y otra vez a pesar de las caídas. Si en este momento sientes que esa voz interna te exige demasiado, que nunca eres suficiente, que siempre debes hacer más y mejor, te invito a detenerte y respirar profundamente. No te castigues ni te juzgues. Esa autoexigencia es solo un reflejo del miedo a no ser amada o valorada. Pero recuerda que tu valía no depende de cumplir expectativas imposibles. Eres digna de amor y respeto tal como eres, con tus virtudes y tus fallas, con tus triunfos y tus errores. Permítete ser humana, permítete equivocarte, descansar, cambiar de rumbo. La verdadera fuerza está en la aceptación profunda de ti misma, en la libertad que surge cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza para, en cambio, abrazarla. Ese es el camino de la mujer estoica. Una mujer que se honra, se respeta y se ama sin condiciones, que sabe que la perfección es un mito, pero la autenticidad es el don más poderoso que puede tener. Número 9. Las conversaciones vacías. En un mundo donde el ruido y la prisa dominan, la mujer estoica aprende que no todas las palabras tienen valor, ni todas las conversaciones merecen su tiempo y energía. Las conversaciones vacías son esas charlas superficiales, carentes de propósito, profundidad o sinceridad, que a menudo se convierten en un desgaste emocional silencioso. Son las palabras que se dicen por compromiso, por rutina o por miedo a estar en silencio, pero que no nutren el alma ni alimentan el crecimiento personal. En su vida, la mujer fuerte identifica rápidamente estas interacciones que solo dejan un eco vacío, sin sentido ni relevancia para su bienestar. La mujer que ha elegido vivir desde la filosofía del estoicismo comprende que cada palabra que pronuncia y cada momento que dedica a escuchar son recursos valiosos, tan preciosos como el tiempo mismo. Por eso, rechaza caer en la trampa de las conversaciones superficiales que agotan sin aportar nada. Sabe que llenar su vida de diálogos huecos solo la aleja de la autenticidad, de la conexión real, de la paz interior. Prefiere el silencio consciente a las charlas que no la elevan, porque ha aprendido que el silencio no es vacío, sino un espacio sagrado donde se cultiva la claridad y la serenidad. Este tipo de conversaciones no solo roba tiempo, sino que también puede dispersar su energía mental y emocional, dejándola agotada y desconectada de sí misma. En esos momentos, la mujer estoica decide retirarse con dignidad, sin explicaciones innecesarias, sin culpa, sin miedo a ser juzgada por quienes no entienden que proteger su bienestar emocional es un acto de amor propio,
porque ella sabe que no está obligada a llenar cada silencio ni a participar en cada diálogo solo para complacer o evitar conflictos. Cuando la mujer fuerte se rodea de personas, busca calidad en la comunicación, no cantidad. Prefiere encuentros donde las palabras construyan puentes, donde los intercambios sean auténticos, donde las conversaciones inspiren y desafíen a crecer. Reconoce que la profundidad y el significado son las bases para nutrir su espíritu y que las palabras vacías, aunque frecuentes, son solo ruido que perturba esa armonía interna que tanto ha trabajado en construir. Si en alguna ocasión te has sentido agotada después de una conversación, como si algo dentro de ti se hubiera quedado vacío, permítete cuestionar qué tipo de diálogos estás dejando entrar en tu vida. No te sientas mal por elegir el silencio o por alejarte de personas o situaciones que solo traen palabras sin alma. Eso no te hace egoísta, sino sabia, porque cuidar lo que escuchas y en qué inviertes tu tiempo es una forma poderosa de honrar tu mente, tu corazón y tu paz. Recuerda que tu voz tiene valor y que mereces que las palabras que compartes y recibes sean un reflejo de respeto, sinceridad y crecimiento. No temas dejar atrás lo superficial para abrir espacio a lo auténtico, a lo real, a lo que realmente importa. En ese acto, la mujer estoica se libera de la carga del ruido innecesario y se acerca más a la esencia de su fuerza verdadera, la que se construye desde el silencio, la reflexión y la profundidad. Número 10. El pasado no sanado. Una mujer estoica sabe que el pasado es una historia que no puede cambiar, pero que puede elegir cómo impacta su presente y su futuro. Sin embargo, muchas veces lo que pesa no es el pasado en sí, sino las heridas que quedan sin sanar. Esas cicatrices invisibles que cargamos en el alma y que afectan nuestra manera de vernos, de relacionarnos y de avanzar. El pasado no sanado actúa como una sombra constante que nubla la mente y roba la libertad, porque mantiene viva la tristeza, la culpa, la rabia o el resentimiento. Y vivir atada a ese dolor no solo limita su crecimiento, sino que debilita su fortaleza interior. La mujer fuerte, sin embargo, no rehúye su historia, no la ignora ni la entierra en un cajón del olvido. La mira con valentía, la enfrenta con honestidad, porque sabe que solo al aceptar esas partes dolorosas podrá liberarse realmente. Sanar el pasado no es olvidar ni fingir que nada pasó. Es un acto consciente de amor propio, de compasión hacia una misma, de reconocer que las experiencias difíciles no la definen, sino que la forman. Es transformar esas heridas en lecciones, en fuentes de sabiduría, en impulso para seguir adelante con la cabeza en alto. Dejar atrás el pasado no sanado implica un trabajo profundo y constante, donde la mujer estoica aprende a soltar resentimientos que solo la mantienen encadenada, a perdonarse por errores cometidos y a soltar el peso de expectativas que la sociedad o ella misma le impusieron. Es un proceso que exige paciencia, porque sanar no sucede de la noche a la mañana, sino en pequeñas victorias diarias, en esas decisiones de no permitir que el ayer controle su presente. Al elegir sanar, la mujer fuerte se libera de la prisión invisible que muchas veces ella misma se construyó. Abre la puerta a un futuro donde la paz interior no depende de circunstancias externas ni de recuerdos dolorosos. Esa paz se convierte en su armadura silenciosa, en su fuerza genuina, porque nace de la aceptación y la comprensión profunda de que la vida es un constante renacer, un proceso donde el dolor puede transformarse en poder. Si sientes que tu pasado te sigue anclando, que aún te duele y te pesa, recuerda que no estás sola ni eres débil por eso. Al contrario, tienes en ti la capacidad para sanar y para convertir ese dolor en luz. La mujer estoica te invita a dar ese primer paso,
a mirar tus heridas con ternura y valentía, y a comenzar a liberarte de ese lastre que ya no te pertenece, porque tu presente y tu futuro merecen la fuerza que solo una mente libre y un corazón sanado pueden dar. Número 11. El miedo al cambio. El miedo al cambio es, sin duda, uno de los mayores obstáculos que puede enfrentar una mujer que busca fortalecer su espíritu y su vida. No es solo un temor superficial o pasajero, es una sensación profunda que se arraiga en lo más íntimo, porque el cambio significa dejar atrás lo conocido, incluso cuando ese conocido es una prisión invisible que limita y desgasta. La mente se aferra a la seguridad de lo familiar porque es un refugio ante la incertidumbre del futuro. Pero esa seguridad muchas veces es una ilusión que termina consumiendo el bienestar y apagando la chispa vital que debería arder con intensidad. La mujer estoica entiende que el miedo al cambio no es una señal de debilidad, sino una oportunidad para mirar dentro de sí misma y cuestionar qué es lo que realmente la está reteniendo. En lo más profundo de ese miedo se encuentra el temor a perder el control, a enfrentar el vacío que el cambio puede dejar. Pero también está la resistencia a soltar relaciones, hábitos o ideas que, aunque ya no le sirven, se han convertido en parte de su identidad. El miedo la hace preguntarse, ¿y si fallo? ¿Y si lo nuevo es peor? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Son preguntas naturales que cualquier persona valiente se ha hecho en algún momento. Sin embargo, la mujer fuerte no permite que esas preguntas se conviertan en excusas que la mantengan atrapada en un ciclo de insatisfacción o dolor. Ella sabe que no existe crecimiento sin transformación, ni libertad sin el coraje de soltar lo que pesa. Aceptar el cambio significa aprender a convivir con la incertidumbre y con la incomodidad que ésta provoca. Es enfrentarse a la vulnerabilidad de no tener todas las respuestas, de no controlar el desenlace, pero aún así elegir avanzar. En ese acto de valentía, la mujer estoica descubre que el cambio es un maestro que la empuja a ser más resiliente, más sabia, más auténtica. Cada cambio, cada giro inesperado en la vida, le enseña que dentro de ella reside una fuerza indomable, capaz de reconstruirse una y otra vez, incluso cuando las heridas parecen demasiado profundas para sanar. El miedo al cambio no desaparece de inmediato, ni siquiera con la experiencia, pero se vuelve más manejable cuando se convierte en un aliado. Ella aprende a no luchar contra ese miedo, sino a escuchar lo que le quiere decir, a respetar sus tiempos y a usarlo como una señal para prepararse mejor, para fortalecer su espíritu y afinar su mente. El cambio le ofrece la posibilidad de romper viejas cadenas y de abrir la puerta a nuevas oportunidades que nunca habría imaginado si se hubiera quedado paralizada por el temor. La mujer fuerte no huye de ese proceso. Lo abraza con una mezcla de respeto y determinación, sabiendo que cada paso hacia adelante es un acto de amor propio y de liberación. En esos momentos en los que el miedo amenaza con hundirla, se recuerda a sí misma que no está sola, que la incertidumbre es parte natural de la vida y que la fortaleza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar a pesar de él. Se afirma en su interior y en sus valores, y decide que su destino no será dictado por sus temores, sino por su voluntad de crecer, de aprender y de vivir plenamente, porque sabe que la vida no espera a nadie y que el verdadero poder reside en la decisión consciente de avanzar, incluso cuando el camino no está claro. Si alguna vez sientes que el miedo al cambio te paraliza, que la ansiedad por lo desconocido te consume, recuerda que ese miedo es natural, pero no es definitivo. No tienes que renunciar a tus sueños ni conformarte con menos de lo que mereces por temor a lo que podría pasar. La mujer estoica te invita a dar ese primer paso con valentía,
a confiar en tu capacidad de adaptación y a descubrir que dentro de ti hay una fuerza mucho mayor que cualquier temor. Porque en el acto mismo de cambiar, de reinventarte, estás escribiendo la historia de tu libertad, tu crecimiento y tu verdadera fortaleza. Número 11. La urgencia de tener todo resuelto. Vivimos en un mundo que nos exige rapidez, eficiencia y respuestas inmediatas. Desde que abrimos los ojos por la mañana, la presión de tener todo bajo control, de solucionar cada problema al instante, puede sentirse como una pesada losa sobre nuestros hombros. Esta urgencia constante nos roba la calma y nos desconecta de nuestro ritmo natural. La mujer estoica aprende a soltar esa necesidad urgente de tenerlo todo resuelto ya, porque entiende que la vida no es una carrera frenética donde gana quien llega primero, sino un camino de crecimiento y aprendizaje que requiere paciencia, tiempo y aceptación. Esa urgencia de querer respuestas inmediatas o soluciones rápidas suele generar ansiedad, frustración y un desgaste emocional profundo. Nos empuja a tomar decisiones apresuradas, a juzgarnos duramente cuando las cosas no salen como planeamos y a sentir que estamos fallando si no logramos un resultado perfecto en el menor tiempo posible. Pero la mujer fuerte sabe que esta urgencia no es amiga de la sabiduría ni del bienestar. Al contrario, es un ladrón silencioso que roba la paz y el disfrute del presente. Ella aprende a pausar, a respirar y a entender que algunos procesos internos y externos requieren su propio ritmo para desplegarse con plenitud y autenticidad. Aceptar que no tiene que tener todo resuelto en este instante es un acto revolucionario de amor propio y de confianza en la vida. Es reconocer que el misterio, la incertidumbre y la espera forman parte natural del camino y que muchas veces las respuestas llegan cuando menos las esperamos, en momentos de calma y reflexión profunda. La mujer estoica no se desespera ni se consume en la ansiedad por acelerar las cosas, sino que cultiva la paciencia como una fortaleza, sabiendo que cada paso que da, por pequeño que sea, es valioso y necesario. La urgencia por resolverlo todo enseguida también puede ser una forma de evitar enfrentarse a emociones incómodas o situaciones que requieren más tiempo para sanar. En su lugar, la mujer fuerte se da permiso para sentir, para procesar, para descansar cuando lo necesita. No se juzga por no tener la vida completamente ordenada o por no tener todas las respuestas. Entiende que la perfección es un mito y que la verdadera fortaleza está en aceptar la imperfección, la incomodidad y el misterio con valentía y serenidad. Además, la mujer estoica sabe que el deseo de control absoluto sobre su vida y su entorno es una ilusión. La vida tiene sus propios ritmos y leyes que no siempre podemos dominar, y resistirse a esto solo genera sufrimiento. En cambio, aprender a fluir con el proceso, a confiar en que las circunstancias se irán resolviendo a su debido tiempo, es un regalo que se ofrece a sí misma. Este acto de confianza es una fuente de paz interior que le permite enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón abierto, sin la carga agotadora de la urgencia. Si alguna vez te has sentido agobiada por la necesidad de tenerlo todo resuelto, recuerda que no estás sola. Esa presión es común, pero no es inevitable. Tú puedes elegir desacelerar, respirar y aceptar que la vida es un proceso que no se puede apresurar sin perder su esencia. Al hacerlo, te abrirás a una experiencia más rica, más profunda y auténtica de ti misma y del mundo que te rodea. Porque la verdadera fortaleza no está en resolverlo todo rápido, sino en saber esperar con dignidad, en mantener la calma en medio de la tormenta y en confiar en el tiempo como un aliado sabio y paciente. Número 13. El papel de salvadora. Es fácil caer en la trampa de querer salvar a todos, de cargar con el peso del mundo sobre los hombros.
La mujer estoica reconoce esta tentación y decide liberarse de ella, porque el papel de salvadora, aunque parezca noble y valioso, es en realidad una carga invisible que puede consumir toda su energía, robándole su paz y su poder personal. Querer rescatar a quienes no están dispuestos a ser rescatados o asumir responsabilidades que no le corresponden es un camino seguro hacia el agotamiento y la frustración profunda. Esta necesidad de salvar a los demás suele nacer de un deseo sincero de ayudar, pero también puede esconder inseguridades, miedo a ser rechazada o a sentirse inútil. La mujer fuerte aprende a diferenciar entre la compasión auténtica y el sacrificio que le hace perderse a sí misma. Entiende que no es su responsabilidad cargar con las vidas, decisiones o problemas de otros, especialmente si eso significa sacrificar su bienestar o su crecimiento personal. Sabe que cada persona tiene su propio camino, su propio proceso de aprendizaje y que forzar la ayuda puede ser más dañino que liberador. Renunciar al papel de salvadora no significa volverse insensible o indiferente. Significa, por el contrario, amar con límites claros y sabios, respetar el libre albedrío de cada quien y aprender a soltar con confianza. Porque cuando una mujer deja de querer controlar y rescatar a los demás, libera un espacio sagrado para que el otro crezca por sí mismo, para que el destino haga su trabajo y para que la vida despliegue sus enseñanzas con autenticidad. Este acto de soltar es también un acto profundo de amor propio. Es reconocer que su energía es un recurso valioso que debe ser protegido, que su bienestar emocional y mental son prioritarios. Es entender que su fuerza se multiplica cuando se enfoca en sí misma, en su crecimiento y en su paz interior, y que desde ese lugar podrá inspirar y ayudar de manera mucho más efectiva sin perderse en el camino. Además, la mujer estoica sabe que asumir el papel de salvadora puede alimentar un ciclo de dependencia tanto para ella como para los demás. En lugar de crear relaciones saludables basadas en la autonomía y el respeto mutuo, fomenta vínculos donde se espera que ella siempre sea quien dé, quien arregle, quien sostenga. Esto no es amor, es una dinámica desequilibrada que desgasta y limita a todos los involucrados. Por eso, liberarse del papel de salvadora es una revolución silenciosa que le permite recuperar su poder personal, su tiempo y su energía. Es un acto valiente de poner límites, de decir no cuando es necesario y de elegir relaciones que respeten su espacio y su valor. La mujer estoica comprende que no puede cambiar al mundo, pero sí puede cambiar cómo se relaciona con él y cómo cuida de sí misma. Si alguna vez te has sentido atrapada en la necesidad de salvar a otros, es momento de darte permiso para soltar esa carga. Recuerda que no eres responsable de las decisiones ni del crecimiento de nadie más que del tuyo propio. Permítete cuidar de ti misma con la ternura y el respeto que mereces, sin que la culpa ni las justificaciones nublen tu camino. Aprende a entender que cuidar de ti no es un acto egoísta, sino un acto esencial de amor propio y supervivencia emocional. En un mundo que muchas veces exige que te entregues sin medida, que olvides tus propias necesidades en favor de los demás, darte ese permiso se convierte en un acto revolucionario y liberador. No tienes que cargar con todas las responsabilidades ni asumir como propia cada preocupación que te rodea. Cuidarte es reconocer tu valor y poner límites claros para proteger tu bienestar físico, mental y espiritual. Cuando edificas esa base sólida en tu interior, cuando la fortaleza nace del respeto profundo hacia ti misma, tu capacidad para enfrentar las adversidades crece exponencialmente. Desde ese lugar firme y seguro, no solo te vuelves fuerte para ti, sino que también te transformas en un faro de luz para quienes te rodean.
porque la verdadera fuerza no reside en la resistencia a costa del desgaste, sino en la sabiduría de preservar tu esencia y tu energía para poder irradiar calma, amor y ejemplo. Así, al cuidar de ti con compasión y sin culpa, no solo te sanas a ti misma, sino que también inspiras a otros a encontrar su propio camino hacia la fortaleza y la plenitud. En definitiva, permitirse ese cuidado es un acto de valentía que te posiciona en el centro de tu vida, te conecta con tu poder interior y te prepara para enfrentar el mundo con la serenidad y la confianza de quien sabe que su fortaleza nace de un lugar auténtico, sagrado y profundamente amado. Número 14. Las promesas rotas a sí misma. En el camino de la vida, muchas veces hacemos promesas internas que no se escuchan en voz alta, pero que llevan un peso inmenso en nuestro corazón y en nuestra alma. Son esos compromisos silenciosos que una mujer hace consigo misma, promesas de cuidarse mejor, de no permitir que la lastimen, de perseguir sus sueños con valentía o simplemente de respetar su tiempo y su espacio. Sin embargo, con el paso de los días y la carga de las responsabilidades, esas promesas empiezan a desvanecerse, se posponen o peor aún, se rompen. Cada vez que una promesa propia es ignorada o traicionada, se abre una pequeña grieta en el alma, una fisura que poco a poco puede convertirse en un abismo de desconfianza hacia sí misma. Este fenómeno no ocurre de forma dramática ni abrupta, suele ser sutil, casi imperceptible al principio. Quizás un día decides no decir no cuando debiste hacerlo, otro día postergas ese proyecto que tanto te apasiona. O permites que el cansancio y las excusas te hagan abandonar tus hábitos de cuidado personal. Lo que parecía un detalle menor se va acumulando en una pesada carga de autoengaño que corroe la base de tu amor propio. Esa mujer que fuiste, llena de sueños y determinación, empieza a sentirse distante, como si fuera un espejismo en un desierto de promesas incumplidas. Lo más doloroso es que estas promesas rotas no solo afectan la relación que tienes contigo misma, sino también cómo te relacionas con el mundo. Cuando no respetas tus propios compromisos, inconscientemente permites que otros tampoco lo hagan, porque estás enviando un mensaje de que tu bienestar y tus límites no son prioridad. Esto puede llevarte a caer en relaciones tóxicas, en ambientes laborales o personales donde se te exige más de lo que puedes dar o donde se ignoran tus necesidades. La pérdida de ese respeto fundamental hacia ti misma abre la puerta al desgaste emocional, a la inseguridad y a una constante sensación de insatisfacción y vacío. Pero la mujer fuerte, la mujer estoica, entiende que la verdadera fortaleza no radica en la perfección ni en la ausencia de errores, sino en la capacidad de levantarse cada vez que se cae. Ella sabe que cada promesa rota es una invitación a la reflexión profunda, a la autoevaluación honesta y al perdón compasivo. No se castiga por sus fallas, sino que las observa como señales para reajustar el rumbo, para reforzar su compromiso y para volver a sí misma con más amor y determinación que nunca. Cumplir las promesas que te haces a ti misma es un acto de integridad y un pilar fundamental para construir una vida con sentido y coherencia. Es un pacto sagrado que fortalece tu autoestima y tu confianza, porque cada vez que honras ese compromiso interno, te recuerdas que eres digna de respeto, cuidado y felicidad. No es un camino fácil, porque implica enfrentar la resistencia interna, las dudas y muchas veces la presión externa que te quiere fragmentada, dispersa y sacrificada. Sin embargo, la recompensa es incalculable. Cuando te mantienes fiel a tus promesas, algo poderoso comienza a transformarse en lo más profundo de tu ser. Tu espíritu se eleva con una ligereza y una fuerza que no se pueden describir con palabras simples.
Es una elevación que surge del compromiso genuino contigo misma, esa promesa silenciosa y firme que haces día a día para honrar tu esencia, tus valores y tus sueños. En ese acto de fidelidad interna, tu vida empieza a fluir de manera distinta, más auténtica, sin máscaras ni disfraces. Y esa autenticidad se convierte en un imán natural que atrae a tu alrededor relaciones sinceras, personas que te valoran por quien realmente eres y oportunidades que resuenan con tu verdadero propósito. No se trata de casualidad, sino de la energía que emanas cuando caminas en armonía contigo misma, cuando no traicionas tu voz interior ni te rindes ante las presiones externas. Esa coherencia interna es la que genera un campo invisible de respeto y admiración, no solo de otros, sino sobre todo de ti misma, y es ahí donde nace la verdadera paz interior, esa que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación ajena. Porque cuando te mantienes firme en tu palabra, construyes un refugio invencible dentro de ti. Un lugar donde la confianza en ti misma crece y desde donde enfrentas la vida con serenidad y claridad. Solo desde esa fidelidad, desde ese amor propio que se traduce en compromiso y respeto hacia ti misma, puedes irradiar esa fuerza tranquila, esa seguridad poderosa de quien sabe exactamente quién es y hacia dónde se dirige, sin necesidad de justificar ni demostrar nada a nadie. Esa es la esencia de una vida plena, donde cada paso se da con intención y cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar tu poder personal. Y es esa fuerza la que te sostiene, te inspira y te impulsa a seguir adelante, sin importar las tormentas, porque sabes que el mayor tesoro que tienes está dentro, tu integridad y tu autenticidad. Si en algún momento sientes que has acumulado demasiadas promesas rotas, no te desesperes ni te juzgues con severidad. El primer paso es reconocerte, mirarte con compasión y entender que ese peso puede soltarse. Hoy mismo puedes decidir hacer un nuevo pacto contigo, uno donde la palabra que te des sea un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Recuerda que tu fuerza no se mide por la ausencia de tropiezos, sino por la capacidad de levantarte y seguir adelante, honrando cada paso con la promesa renovada de cuidarte, respetarte y amarte. La mujer estoica no es aquella que nunca falla, sino la que se compromete cada día a ser su mejor versión, que se respeta y se protege con la misma fuerza con la que defiende su dignidad ante el mundo. Esa es la fuerza verdadera, esa que no se mide en músculos ni en gritos, sino en la serenidad profunda que brota de la integridad personal y del amor propio inquebrantable que una mujer cultiva día a día. No es una fuerza que se impone desde afuera, sino la que nace del compromiso sagrado consigo misma, ese compromiso de ser fiel a sus valores, de honrar sus sentimientos y de mantenerse firme en su esencia, incluso cuando el mundo parece empujarla a ceder o a disfrazarse para encajar. Cada promesa que se hace a sí misma y que cumple, por pequeña que parezca, se convierte en un acto poderoso de libertad, un paso consciente y decidido que la acerca a la vida plena, auténtica y digna que realmente merece. Esta fuerza es la que le permite mirar al espejo sin temor, sabiendo que está construyendo su camino con honestidad y valentía, sin renunciar a su verdad ni sacrificar su paz interior. Es la fuerza que transforma el dolor en aprendizaje, la adversidad en oportunidad y que sobre todo le recuerda que su valor no depende de la opinión de otros, sino del respeto profundo que se tiene a sí misma. En cada acto de integridad y amor propio, ella no solo fortalece su alma, sino que se convierte en faro y ejemplo para quienes la rodean, mostrando que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo podemos darnos desde adentro. Número 15. La creencia de que ser fuerte es no sentir.
Existe un mito muy arraigado, tanto en la sociedad como en la mente de muchas mujeres, que dice que la verdadera fortaleza se demuestra negando las emociones, que ser fuerte es sinónimo de no sentir, de esconder las lágrimas, de callar el miedo y la tristeza. Esta creencia es una prisión silenciosa que muchas llevan sin cuestionarla, confundiendo la fuerza con la frialdad y el corazón con la debilidad. Pero la verdad es que la fortaleza real no se mide por la ausencia de sentimientos, sino por la capacidad de abrazarlos, enfrentarlos y seguir adelante a pesar de ellos. Una mujer estoica sabe que negar sus emociones es como tratar de apagar un fuego con la mano desnuda. Solo logra quemarse y desgastarse sin sanar. Sentir no es una debilidad, es un acto de valentía, es un reconocimiento profundo de la humanidad que habita en ella. Permitirse llorar, sentir el dolor, la ira o la tristeza no la hace menos fuerte, sino más auténtica y resiliente. Porque cada emoción procesada, cada lágrima derramada con conciencia, es un paso hacia la sanación y la transformación. Entender que las emociones no son enemigos, sino mensajeras, le permite construir una fortaleza basada en la verdad interior, no en máscaras ni falsedades. En vez de huir del miedo, lo mira a los ojos y decide caminar con él. En vez de esconder la tristeza, la abraza y la transforma en aprendizaje y crecimiento. Así, no se paraliza ni se deja vencer, sino que avanza con una mezcla poderosa de sensibilidad y determinación. La mujer que cree que ser fuerte es no sentir, tarde o temprano se encontrará con un muro invisible que limita su libertad y su alegría. Porque la fuerza que se construye sobre la represión emocional es frágil y está destinada a romperse. En cambio, la fuerza que nace de la aceptación y el equilibrio emocional es sólida, profunda y duradera. Es la fuerza que le permite sostenerse en las tormentas de la vida sin perder la esencia, sin perder la humanidad. Aprender a sentir sin miedo, a expresar sin culpa, a vivir cada emoción como una parte natural y valiosa de su experiencia, es uno de los actos más revolucionarios que una mujer puede hacer para ser verdaderamente libre y fuerte. Esa libertad emocional es un regalo que se da a sí misma y que irradia a su alrededor, inspirando a otros a derribar sus propios muros internos. Por eso, hoy te invito a que rompas ese mito con valentía, a que te permitas sentir en toda tu intensidad, sin juzgarte, sin reprimirte, porque en esa apertura, en esa honestidad contigo misma, reside la fuerza más pura y genuina. No se trata de ser invulnerable, sino de ser íntegra. No se trata de no sufrir, sino de saber levantarse a pesar del sufrimiento. Esa es la fuerza de la mujer estoica, una fuerza que no teme sentir, que no se esconde detrás de la dureza, sino que florece en la autenticidad y el amor propio. Y esa fuerza, querida amiga, es la que verdaderamente transforma vidas. Ser una mujer estoica no significa vivir sin emociones ni esconderse detrás de una armadura fría e impenetrable. Más bien, implica una valentía profunda y silenciosa, una sabiduría que nace de entender qué merece nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro corazón. Es un proceso constante de depuración interna, de eliminar todo aquello que no nutre, que no eleva, que no fortalece. Es ese acto de soltar lo que drena para abrir espacio a lo que realmente importa: la paz, el crecimiento y la autenticidad. Eliminar silenciosamente no es simplemente quitar, es también proteger. Protegerse de expectativas ajenas que solo buscan moldearla a conveniencia, de culpas que no le pertenecen, de relaciones tóxicas que desangran su alma, de miedos que paralizan sus sueños. Es entender que su valor no depende de la aprobación de otros, sino de su propia percepción, de su compromiso con ella misma. Esta mujer sabe que no puede controlar todo, pero sí puede decidir lo que acepta en su vida. Sabe que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte ni en imponer,
sino en mantenerse firme desde la calma interna, en responder con reflexión y no con impulsividad, en cuidarse como se cuida un templo sagrado. La moraleja que deja este camino de eliminación silenciosa es una enseñanza para la vida. La verdadera libertad nace cuando decides qué no permitir más en tu mundo, cuándo y cómo decir basta, y te abres al poder transformador de soltar. Soltar la necesidad de agradar, soltar la culpa, soltar el miedo a ser vulnerable, soltar lo que te pesa sin que aporte nada. Porque en ese acto de dejar ir no pierdes, sino que ganas. Ganas espacio para la paz, para la alegría genuina, para el amor propio, para la autenticidad. Ganas fuerza para reconstruirte desde tu verdad más profunda, para levantarte cada vez que caes y para caminar el camino que tú eliges, sin ataduras ni máscaras. Y esa es la fortaleza real, la que no necesita mostrarse al mundo con estridencia, sino que brilla con luz propia desde adentro, iluminando no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Así que hoy, si estás dispuesta, empieza a eliminar silenciosamente aquello que no te suma. Hazlo con amor, con paciencia, con respeto hacia ti misma. Porque cuando limpias tu vida de lo que no sirve, haces espacio para que lo verdaderamente valioso crezca y florezca. Y recuerda siempre, ser fuerte no es cargar con todo, sino elegir sabiamente qué cargas y cuándo soltarlas. Ese es el secreto de la mujer estoica. Ese es tu secreto también. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que, de alguna forma, te hablaba directamente al corazón, entonces no estás sola. Estás en el lugar correcto. Suscríbete a este canal para seguir recorriendo juntos este camino de transformación, de fortaleza y de conciencia. Déjame en los comentarios cuál de estas cosas tú también estás lista para eliminar silenciosamente de tu vida.